En la segunda semana de mayo del año 2020, después de 50 días de la crisis del COVID-19, hoy queremos entrevistar a Manolo Garí, que es miembro del Consejo Asesor de la revista Viento Sur y militante de Anticapitalistas. ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Pablo. Bien, ¿qué tal por Adelante Andalucía, Anticapitalistas Andalucía y ese sur? Ahí vamos, ¿Bien? vamos bien, vamos tirando. ¿Y por el norte? ¿Cómo vais por el norte? Bueno, aquí no sé, tenemos un exceso de ayusos tremendo. Bien, eso, hay que cuidarse los ayusos, ¿eh? Te hago la primera pregunta, así a bocajarro. A raíz un poco del debate que está surgiendo con la necesidad de hacer políticas que hagan frente a la situación de crisis económica y social que atravesamos, hay una propuesta encima de la mesa que se ha denominado la tasa COVID. ¿Por qué una tasa COVID y en qué consiste? Bueno, en primer lugar, vivimos una situación, en el caso del Estado español, de alguna manera diferente, pero también muy grave en Italia e incluso en Portugal, que de momento la situación es algo mejor desde el punto de vista de la epidemia. Es una situación de emergencia, primero, con grandes incertidumbres, desconocida, ha denotado la incapacidad del sistema sanitario de cada país para atender una situación extraordinaria. Alguien hoy estaba escuchándole yo en la radio que decía que el sistema sanitario español estaba bien para llanear, pero se ha gripado en cuanto ha tenido que subir el punto, subir una cuesta. Y me parece una buena metáfora, es decir, no estaba preparado desde el punto de vista no ya profesional, que creo que sí, eso es un activo del sistema sanitario público español, sino que no estaba preparado desde el punto de vista de la inversión y el gasto sanitario, que ha ido decreciendo en unas comunidades autónomas más que en otras, pero globalmente en el conjunto del país ha ido decreciendo desde la aplicación del artículo 135 de la Constitución. Es decir, de las indicaciones repetidas 60 veces por parte de la Comisión Europea de que había que bajar el gasto sanitario. Ojo, aquí hay culpables en la instancia europea, culpables en la instancia estatal, artículo 135, y culpables en cada una de las comunidades su capacidad, podemos decir, de decidir. A la par, ha habido, en el caso, por ejemplo, de la comunidad donde yo vivo, evidentemente, una parte del gasto sanitario ha ido a favor de la creación de chiringos privados de los amigos. Es decir, la Mela lo que hizo fue una enorme operación de trasvase de fondos públicos legal, porque lo hicieron legalmente, pero de trasvase colectivo, de fondos públicos colectivos al impulso de opciones privadas auspiciadas por Aguirre. Esto es una situación en la que estamos por debajo de la media de la Unión Europea en el porcentaje de PIB dedicado, no ya de que sean unos más ricos, otros más pobres, de PIB dedicado, pero es que si tú miras los ratios, por ejemplo, de UCIs, no digamos ya de respiradores adecuados para esta pandemia, resulta que si nosotros tuviéramos el ratio de Alemania, tendríamos que tener en torno al 15%. Entre la pública y la privada, que no se ha activado toda para el COVID, solamente la pública y solamente una parte de la privada, hay en torno a 4.500 camas UCI dotadas. En cuanto a respiradores, pues estaba claro que no había en stock, no había tampoco, no ya un stock estratégico, no había una capacidad de producción propia, se dependía absolutamente de los mercados internacionales. Sabemos lo que son los mercados en un momento de carencia, y lo mismo ocurría con cosas mucho más elementales. Es decir, ¿por qué tenemos tal cantidad de sanitarios enfermados, de personal sanitario en el conjunto de la cadena sanitaria? No pensemos solamente en médicos, enfermeros, médicas, enfermeras, pensemos celadores, celadoras, limpiadoras, toda la gente que es necesaria para atender un centro de salud. Pues simplemente porque no tenían medidas, como no lo tenían las medidas de protección, las EPI adecuadas, ni se fabricaban aquí en cantidad y rapidez suficientes la gente de las residencias, que ese es otro.
Bien, estamos en una situación de emergencia. Eso es lo primero que hay que situarse y eso es lo que modificaría la comprensión de muchos de los problemas que hay. Ante esa situación de emergencia, podemos estar simplemente rogándole a Europa que nos conceda deuda en mejores condiciones, que es lo que hasta ahora realmente se ha logrado. Ya veremos en la reunión del Eurogrupo y ya veremos en la reunión del Consejo próximas si se modifica algo. Cuando digo Europa me estoy refiriendo, perdón, a la Unión Europea. Y que lo que hemos recibido desde el punto de vista de los países más agraviados por la crisis anterior, más humillados por la crisis anterior y que la soportaron, nuestro tejido productivo se resintió del tratamiento que hizo la Comisión Europea a la salida de la crisis, que nos obligó a endeudarnos y a, sobre todo, una política austeritaria dentro de una división del trabajo a nivel europeo que nos sitúa con un tipo de dedicación subsidiario de la producción que se da, por ejemplo, en Alemania y sublaces, es decir, Holanda, Austria. Pues bien, se podría decir, esto es un problema menor, no es un problema mayor, es un problema enorme porque nos ha pillado, a todo el mundo le ha pillado desprevenido, pero en el caso del Estado español ha sido dramático absolutamente. Ante eso podemos plantear muchísimas medidas de futuro para reforzar la sanidad pública, para reforzar las residencias como uno de los servicios públicos imprescindibles. Podemos hablar de cambio de modelo productivo, debemos de hablar de cambio de modelo productivo, porque esto es el ensayo general de lo que nos puede ocurrir, pero elevado a la enésima potencia en caso de una nueva pandemia o en caso, ojo, de que no detengamos el calentamiento global de la Tierra. Entonces ya las dimensiones del problema pueden ser enormes y en ese ensayo general tenemos de sacar muchísimas lecciones. Pero ahora tenemos la urgencia de dinero fresco, inmediato, y el dinero se puede sacar de dos maneras. Yendo a los bancos a pedirlo y endeudándose, a la banca mundial, a los grupos de buitres, en definitiva, que financian operaciones, quedarnos en sus manos, aceptar las condiciones leoninas de la Unión Europea. Hasta ahora no ha mostrado, en cambio, que no sea simplemente poner en suspenso el pacto de estabilidad, o bien exigir que los que más tienen contribuyan. Es decir, ni siquiera se está planteando, y ahora entraré en tu pregunta, esta explicación general es para encuadrar la lógica de lo que estamos haciendo, ni siquiera se está planteando un proceso, digamos, en lo inmediato, de una reforma fiscal radical. Eso tiene que venir. Ahora estamos planteando cómo tener dinero exactamente antes del 30 de junio, pero dinero en cantidad y para atender necesidades muy concretas de los países que más han sufrido, o para atender de forma, digamos, equitativa, por lo tanto, teniendo en cuenta las circunstancias de cada país, las necesidades más urgentes para dotar de los medios imprescindibles sanitarios y para ayudar a paliar, y hablo de paliar, necesidades urgentes de millones de personas. Vamos a hablar de millones de personas. Por lo tanto, la propuesta de la tasa COVID-19 de emergencia a nivel de la Unión Europea tiene las siguientes características. Primero, dinero fresco inmediato. Segundo, sacarlo de los que tienen. Tercero, no planteamos que sea una tasa en este momento que sea la solución a todo, no, para esto. Ni siquiera, vamos a llamarle así, es una tasa dura, es una tasa que se puede realizar. Es decir, que en otras circunstancias históricas el capital lo ha decidido. Tercero, queremos que sea de ámbito europeo para establecer un emplazamiento a la Comisión Europea, pero también para establecer una política
una ofensiva hacia una política de solidaridad entre los pueblos que configuran la Unión Europea. Ese es el sentido. Segundo, no es excluyente para nada, al revés, es el inicio de un cambio de rumbo en políticas fiscales a nivel de cada Estado miembro. O sea, no se puede decir, no podemos pedir a la Unión Europea, nosotros no pedimos nada, nosotros exigimos que se ponga en pie una tasa, que luego te explicaré las características ya un poquito más técnicas, pero a su vez lo que estamos planteando es que esto es un acicate para plantear en cada país la misma lógica. ¿Cuál es la lógica? Que paguen los patrimonios y los beneficios las medidas más urgentes y a futuro las medidas de fondo. Esto que pudiera parecer una medida poco menos que socialista, ¿no? Esto es una medida, vamos a ver, lo que pasa es que el mundo ha retrocedido, es una medida de simplemente equidad fiscal dentro del orden establecido. Lo que pasa que en estas circunstancias adquiere una dinámica impugnatoria de la desigualdad en la distribución de la riqueza. Puede tener una dinámica, digamos, de cuestionamiento del capitalismo. Quiero hacer una observación. Aquí no es luego quizás lo retomemos. Bien, ya entrando propiamente en la propuesta. La propuesta es que se establezca esa tasa como una primera gran experiencia que recaude la Unión Europea. Tiene muchas derivadas técnicas que no entro ahora, ni es lo más importante en este momento para nosotros, y que el 90% se dedique a los estados afectados y en función de los pueblos de los estados afectados y en función de la gravedad y de sus capacidades de respuesta, para administrarlo ellos. Es decir, no es la Comisión Europea quien decide si hay que comprar aquí ahora respiradores a $25.000 o etcétera. No es esto. Es cada Estado miembro. Dentro de cada Estado miembro ya está el tema, no lo toca la tasa, es un problema ya estatal, de cómo se distribuyen las competencias. Bien, no voy a entrar en ello porque la diversidad a escala de la Unión Europea. Segundo, hemos pretendido que sea factible. Otra cosa es que no lo acepten, posible que no lo acepten, pero que es factible ponerlo en pie. No es, por así decirlo, poco menos que expropiatoria, ¿no? Es que donen unas mínimas partes junto con lo que tienen que dar a nivel de cada Estado y sin competir el 90% decía se dedicaría para atender las necesidades sanitarias y sociales más urgentes a criterio de cada Estado miembro y el 10% a crear un mecanismo, por así decirlo, efectivo, que no existe, de coordinación y de intercambio de experiencias, de investigaciones y de puestas en común para atender otras posibles epidemias de naturaleza similar y que pueden ser dramáticas. ¿Qué es lo que grava entonces? Las proporciones las tienes en un documento que te voy a enviar, para no aburrir a la gente con porcentajes, pero lo que grava es a las empresas con beneficios superiores a 5 millones de euros. No estamos hablando de ¿cómo se llama? El pequeño taller de nuestro vecino. Segundo, grava a patrimonios por encima de 1 millón de euros. Bueno, esto puede parecer mucho, puede parecer poco. Claro, depende de dónde lo mires. Hay muchos patrimonios en la Unión Europea superiores a 1 millón de euros. Eso significa que las 200 familias más ricas, las 200 fortunas, perdón, patrimonialmente más ricas, pues tendrán que poner pasta. Y es una pasta, no digo que sea la solución a todo, pero importante. Simplemente con el porcentaje que se ha establecido.
Pero, por ejemplo, en otro terreno de cosas significa empezar a fiscalizar las transacciones patrimoniales. Una cosa muy importante, si uno piensa en términos de futura sociedad de mujeres y hombres libres, hoy tiene que meter mano no solamente al patrimonio estáticamente, sino al patrimonio que se compra, se vende y se hereda. Muy importante. Y esto está prácticamente reducido a la nada en muchos países. Respecto al tema del patrimonio, no se pueden avanzar unas reglas muy definidas, eso ya tiene que aplicarse bajándose al terreno, porque la situación de las valoraciones patrimoniales, etcétera, o de los catastros es muy diferente de un país a otro. Finalmente, una cosa, si nos damos cuenta, esta tasa gravaría también a las empresas y a los accionistas por el beneficio obtenido en 2019, que empezaba a bajar, pero era mucho todavía. Esto es importante porque es ahora que se realiza el reparto de las cuentas y el reparto de dividendos. Es ahora. No me hable usted de que lo va a pasar muy mal, no lo sabemos. Que usted ahora lo está pasando muy bien porque va a cobrar lo que no está escrito. En alguna información leí que se estaban preparando los accionistas europeos hace ya un mes, los grandes accionistas, a realizar una cifra millonaria de 400.000 millones en beneficios, en dividendos, ¿no? A nivel europeo. Bueno, eso es los grandes. Luego, teniendo en cuenta que hay mucha gente que tiene patrimonio y con este mínimo exento de 1 millón. Incluso podemos entrar a discutir, porque se puede hablar con gente de otros países, porque pretendemos que sea una campaña que ya estamos dando los primeros pasos contra gente de otros países, que el umbral mínimo suba o baje, en fin, todo eso. Esto ya es, por así decirlo, en mi opinión, la aplicación concreta tras debate entre la gente que está interesada. ¿Europa está cometiendo entonces los mismos errores que en la crisis de 2008? Y por otra parte, Manolo, ¿hay que darle validez a esos discursos que dicen que esto es una disputa entre los países del norte y los países del sur? Bien, efectivamente hay una tendencia en una parte de la izquierda, no solamente la derecha, también de la izquierda, a analizar o a sobrevalorar los factores, vamos a llamarle, geopolíticos relacionados con el Estado-nación. Bien, eso no comprender qué es lo que ha ocurrido con la creación de la propia Unión Europea. La Unión Europea es inicialmente, más allá de sus orígenes en los acuerdos sobre el carbón y el acero, se hace la Comunidad Económica Europea y luego Unión Europea. Es fundamentalmente un mercado de capitales y mercancías único a nivel de los territorios que abarcan los Estados miembros. Eso es esencialmente la Unión Europea. La Unión Europea no tiene una vocación, por así decirlo, de crear un supraestado. Sin embargo, se ha visto obligada a crear, por así decirlo, regulaciones intraterritoriales, llegar a acuerdos políticos, los de migración, por ejemplo, que luego se los saltan Orbán y compañía, pero tiene que llegar, para la Europa Fortaleza han llegado a unos acuerdos, son decisiones políticas más propias, por así decirlo, de lo que sería un protoestado que de un acuerdo económico, como comprenderás. Han tenido que llegar a acuerdos también desiguales de tránsito de personas. Es imposible realizar un espacio económico común si al mismo tiempo no hay una facilidad para el tránsito, la movilidad de personas. Es por eso que se ha ido creando, entre comillas, una especie de estatus de ciudadanía en algunos europea en algunos aspectos. Es por eso que entidades como el Parlamento Europeo, que tienen un peso mínimo en las decisiones, las adoptan los Estados a través del Consejo, bastante menos, pero bueno,
también esta especie de ministros surgidos de un acuerdo entre los países, entre los estados, entre los gobiernos. Se ha tenido que llegar al Parlamento para legitimar, se necesita legitimar. Sobre todo cuando ya no es asimilable, que pudo serlo en un momento dado, Unión Europea, en el imaginario colectivo, no es asimilable a prosperidad. En esto la conciencia europea de los pueblos que componen Europa está variando. En unos países hay más adherencia a la Unión Europea y en otros menos. Pero además han aparecido fuerzas políticas muy potentes que están cuestionando desde la derecha, que no desde la izquierda, el entramado. Por lo tanto, ahí hay un vacío. O sea, no hay una crítica suficiente. Bien, ¿qué es lo que ha hecho ahora la Unión Europea? Bueno, lo que ha hecho es poner en suspenso la concreción de algunos aspectos, déficit público, no se sabe muy bien cómo el Banco Central Europeo puede dar liquidez, ya venía de tiempo los cambios que había hecho el anterior gobernador, director del Banco Central Europeo, no recuerdo cómo es el nombre de la figura, anterior a Lagarde, el italiano. Lo que ha hecho ha sido relajar sus propias reglas. Eso no quiere decir que la lógica ordoliberal imperante, es decir, el neoliberalismo hegemónico, que es el neoliberalismo de raíz teutona, raíz germánica, que funciona aquí, que es diferente, tiene diferencias con otras fórmulas del neoliberalismo, no voy a entrar en ello, no quiere decir que se haya eliminado en el discurso. Está en la Constitución una serie de reglas del ordoliberalismo, está en la Constitución alemana. Pero no solo eso, sino que ha elevado a la categoría de norma, por ejemplo, lo del 3% del déficit, después de una comilona, textualmente, en la que estaban discutiendo, después de una comilona, entre los técnicos y expertos y gobernantes que tenían que tomar la decisión de varios países, y alguien dijo, pues podría ser un 3%, pero ¿qué podía haber dicho? ¿Un 4%? ¿O podía haber dicho un 2%? No hubo nunca un razonamiento de por qué el 3%. Como no lo hubo de por qué el 60% de la deuda soberana de un país es el tope. Bueno, el tope que por otro lado se lo han estado saltando continuamente. Porque lo que no discuten nunca es por qué se salta en un momento dado la deuda. Si es en gasto corriente, si es en salvas para el ejército o si es para hacer inversión, ya no digo gasto social, que también, sino inversión pública que mejore en el buen sentido la economía de los países. Bien, pues eso no lo han puesto en cuestión. Lo que han hecho ha sido, bueno, vamos a ser un poco permisivos con el tema del déficit. Podemos decir, no encuentro ahora la metáfora, pero sería algo así, hacer la vista gorda, una temporadilla, a ver si escampa. Segundo, la solución que siguen ofreciendo es, hay unos mecanismos de la Unión Europea que no nos queremos saltar sobre cómo el Banco Central Europeo le da dinero a los bancos, que no le da dinero a los gobiernos directamente. Lo que ha habido es, mientras tanto, un paréntesis, pero en la política de cómo pasa el dinero del Banco Central Europeo a la economía de los países, todavía el mecanismo es el tradicional, es decir, el Banco Central Europeo facilita en unas condiciones u en otras, pero a través de la intermediación. ¿Esto lo van a cambiar? No lo sé, yo no quiero hacer de adivino, pero esto es la lógica. Segundo, ¿qué es lo que está detrás de las propuestas de los ministros de Holanda, Austria y Alemania? No pasa nada, señores. Va a haber dinero, pero en DNDS. Es decir, no se plantea, yo ahora no voy a glosar las ventajas o inconvenientes, un cambio radical
de los tratados inmediato, y eso es cuestión de voluntad política, de que el Banco Central actúe directamente como financiador de las arcas públicas con los medios del conjunto de la Unión Europea de cada uno de Estados. No se cuestiona o no se ha cuestionado hasta el momento el tema de la condicionalidad. La condicionalidad puede ser mayor o menor, pero hay condicionalidad. Puede ser incluso la condicionalidad en forma de hombres de negro que se visten de gris, es decir, no la figura dramática de los memorándums, pero bajo supervisión. A ver en qué gastan ustedes el dinero. Hay otra trampa en lo que hasta ahora ha hecho la Unión Europea y es negarse a a mutualizar la deuda que se dice. Hay muchas formas de mutualizar la deuda, es decir, de que el conjunto de la Unión Europea asuma un volumen que proteja ante todo tipo de ataques de los mercados y ante las empresas de renting, etcétera, a cada uno de los Estados miembros mutualizando la deuda. Bueno, hay mucha argumentación sobre esto, a favor, en contra, pero lo que desde luego hasta ahora se ha negado es aceptar la deuda perpetua y sin intereses. Y es la única deuda aceptable, es la que no tengo que devolver y además no tengo que pagar intereses. Es decir, el dinero se emplea en el momento oportuno para solucionar un problema y no se plantean esas cosas. Por lo tanto, menos chistes sobre los grandes logros que se han obtenido en la negociación gracias a que Sánchez ha ido, ha venido, ha hablado con es un personaje que sabe hablar inglés, a diferencia de Zapatero y de Rajoy y de Aznar, que todavía no ha aprendido el pobre, o del propio Felipe González, que era un dicharachero y hablaba un inglés en castellano perfecto y se hacía querer, ¿no? Tenemos lo que tenemos. Quiero hacer una observación. No es un problema de estados del norte y estados del sur. Hay gente muy solidaria en el norte y gente muy insolidaria en el sur. Los estados miembros de la Unión Europea representan a los intereses de sus burguesías, pero esas burguesías ya no son tan nacionales. Podemos decir que hay una interpenetración de los capitales a nivel europeo, de manera que es el conjunto del capital europeo que tiene raíces nacionales, tiene en algunos casos una naturaleza más transnacional e incluso mundial, el que está interesado en mantener un statu quo en la Unión Europea. Por eso hemos apuntado quién es el que tiene que poner patrimonio y beneficios. Terminando ya, Manolo, y más allá de Europa, nos preguntamos qué está pasando a nivel internacional, ¿no? Creo que coincidiremos, Manolo, en que vivimos un tiempo de transición. Recupero un fragmento del Gato Pardo que decía: todo esto no tendría que durar, pero durará siempre. El siempre de los hombres, naturalmente, 1 siglo, 2 siglos. Y luego será distinto, pero peor. Nosotros fuimos los gatopardos, los leones. Quienes nos sustituyan serán chacalitos y hienas, y todos, gatopardos, chacales y ovejas, continuaremos creyéndonos la sal de la tierra. Creo que con estas y otras palabras quizá Lampedusa retrató en el Gato Pardo mejor que nadie la transición de un tiempo a otro. Quizá como el que atravesamos ahora, en medio de una crisis del capital que, como siempre, adopta la forma de o como casi siempre, adopta la forma de una guerra a nivel internacional por la hegemonía política, económica y militar entre emergentes y decadentes. La pregunta es: ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, en primer lugar, tenemos que todavía tomar conciencia, que no la hemos tomado, y tener conocimiento, información de lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es que la tendencia ascendente a la aparición de virus o ruptura, digamos, de sus nichos ecológicos y sus confinamientos en equilibrio durante muchos años se ha producido
y se ha extendido, esa es la diferencia con otros virus, a la velocidad supersónica, es decir, ha viajado en avión, vamos a simplificar así, en un mundo interrelacionado, globalizado, en el que los estados-nación ya no son lo que eran, ni pueden proteger, por más que ahora necesitemos herramientas que puedan venir de esas administraciones. Tenemos que tomar conciencia de lo que ha ocurrido en ese terreno. No tengo claro que el conjunto de la humanidad haya tomado conciencia de que la situación es sumamente grave desde el punto de vista del equilibrio del ser humano con la naturaleza. Viene a ser un tema más junto al cambio climático, etcétera, en esa necesidad de hacerle ver digamos, al ser humano que el capitalismo, a los seres humanos, el capitalismo nos lleva a la exageración máxima de un error que viene del Génesis, que era el hombre rey de la creación, ¿no? Entonces, si el hombre es el rey de la creación, puede hacer lo que le pase por las narices. Lo ha hecho. El capitalismo solo ha multiplicado todo porque ha convertido todo en mercancía. Ha arrasado con la biodiversidad, ha traficado con animales, hay un gap enorme entre el avance, por así decirlo, del comercio mundial y de la salud pública. Hay una distancia abismal. Bien, primero hay que tomar conciencia de eso. Segundo, a nivel económico. A nivel económico lo que ha ocurrido es, ya había un cambio en el orden neoliberal en el que Estados Unidos sigue siendo una gran potencia militar, una gran potencia tecnológica, pero que está endeudado con China, parte de su producción, una parte importante de su producción, y no solo de bajo valor añadido, también de alto valor añadido. Depende de la gran fábrica que es el sudeste asiático y China. Ha habido una división del trabajo, porque ahí la mano de obra era más barata, y allá se fueron las transnacionales a explotar, ¿no? Aquí las empresas del textil se van a Marruecos o se van a Bangladesh, y así se han hecho problemas. Pues bien, ya venía anunciándose. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? Pues que de pronto se ha evidenciado tres cosas. Una, la cadena de valor mundial se ha roto. Eso significa la extracción, la producción y el comercio ha tenido un colapso. Eso no ha ocurrido antes en la historia en tan poco tiempo y con esta intensidad. Segundo, ha aparecido un factor que se ha hecho evidente, es que el eje, por así decirlo, geopolítico, vamos a emplear esto, se ha trasladado lo que ya venía anunciándose hacia el Pacífico, pero sobre todo hacia la parte asiática del Pacífico. Y eso significa correlaciones de fuerza a nivel mundial. Eso significa que es el capitalismo chino que le gana al capitalismo americano. No, si es que es donde opera las propias transnacionales, tengan el origen que tengan. Es decir, que aquí la simplificación de Trump, decir América lo primero, América el número uno y no sé qué más, no se da cuenta que sus propias, su Silicon Valley, etcétera, está perfectamente encardinado en esa cadena. Pero ha aparecido otro factor más reciente que es tremendo desde el punto de vista económico, y es que por primera vez un país ha dicho: ya no vamos a contar más en dólares, no vamos a transar más en dólares. Nuestra unidad de medida no van a ser más los dólares, va a ser nuestra divisa. Bueno, hay casos en que en alguna ocasión ha habido, pero vamos, lo fundamental no. Lo fundamental es que aquí todo el mundo seguía el patrón, por así decirlo, oro pues sustituido por el dólar, y eso era patrón dólar. Bueno, estoy simplificando para... Ni el euro siquiera ha competido en ese terreno como moneda de referencia. Bueno, es una moneda importante, pero bueno, esto puede tener un alcance tremendo, porque eso significa que toda la gran ruta de la seda que hay, no ya en Europa, sino en todo el mundo, va a empezar a depender
de los vaivenes de otra moneda. Así de claro. Esto que alcance. Bueno, por lo tanto se nos ha juntado una crisis bioecológica, una crisis económica y una crisis, por así decirlo, de los equilibrios políticos que augura un nuevo mundo. Ese nuevo mundo, como siempre que ocurre una situación de estas, se tienen herramientas viejas para solucionarlo o se construyen nuevas herramientas para comprenderlo. De momento, el gobierno español, a pesar de que ha hecho el escudo social débil, frágil, que, realmente es indigno pensar que eso es un escudo, por ejemplo, cuando son los bancos los que deciden a qué empresa rescatan y a qué empresa prestan, a qué empresa no prestan, y no hay criterios objetivables, etc. Pero aparte, claro, el gran problema en las viejas herramientas, en el caso del gobierno español, entonces, es que ¿de dónde va a salir el dinero? Porque van a necesitar cantidades enormes. De ahí el primer punto que hemos abordado. Pues eso a nivel mundial va a ocurrir también. ¿De dónde va a salir el dinero? Bien, eso nos puede llevar a buscar nuevas herramientas. Claro, las viejas están melladas, van a ser las que va a intentar imponer, cambiando todo para que nada cambie, el orden neoliberal, dentro de las nuevas condiciones, ojo. Se puede pensar en una vuelta idílica a los años 30, a los gloriosos 30 después de la Segunda Guerra Mundial, que yo pienso que son irrepetibles por tres cuestiones. Primero, la productividad baja muchísimo. Segundo, no hay peligro a corto plazo de revoluciones, que era lo que más temía el capital americano y el capital europeo, ni tampoco había la competencia, el fantasma, por así decirlo, la competencia en Rusia. Y lo tercero, el petróleo, es verdad que está más barato, pero es verdad que es uno de los combustibles que ya no van a servir como motor de la economía. Eso tiene una consecuencia importantísima, es que la industria aeronáutica y la industria del automóvil van a tener probablemente precios a corto plazo más baratos de petróleo, pero es el petróleo y sus industrias derivadas la que está en cuestión en este momento. Es decir, ¿quién va a comprar coches? O sea, esto de los fabricantes de coches sí se los están comiendo. ¿Quién va a fabricar aviones y quién va a comprar aviones? Estos son los problemas que va a tener que abordar. Entonces, en esos momentos de bifurcación, a pesar de que la historia se bifurca, ¿no? Yo creo que la opción socialdemócrata en sus diversas versiones tiene poco espacio. La neoliberal, reformándose, hemos de combatirla, tienen el poder, pero claro, también abre una posibilidad a la impugnación, es decir, a pensar, a construir alternativas cercanas a los problemas de la gente que vayan en otro sentido. Pongo por caso, ¿por qué no empezamos a plantear que la salud laboral de verdad la controla la asamblea de trabajadores de cada fábrica ahora que hay tiempo de pandemia? Eso crea una dinámica. Lo mismo lo de los impuestos, lo mismo de no repitamos la experiencia de no tener producción agraria cercana a los centros de consumo. ¿Por qué no planteamos la producción estratégica industrial cercana a las comunidades? En fin, hay muchas cuestiones que podemos introducir, las que estaban en dique seco. Es decir, el programa ecosocialista es dinámico, se tiene que adaptar. Y en esa adaptación es cuando hay que plantear aquellas cuestiones que permitan alumbrar la posibilidad. ¿Qué es lo que falla? Falla que no tenemos organizaciones sociales potentes, combativas, predispuestas al nivel del reto. Las hay, a verlas las hay. Estamos hablando a nivel mundial y del reto. Pero ojo, muy poquito antes de acontecimientos como la Comuna de París, la propia Revolución del 5, la Revolución Cubana, el Mayo francés, los chalecos amarillos, las primaveras árabes, etc., ningún analista decía esto va a ocurrir. Bueno, que se quiera apuntar el tanto que me enseñe el papel. 4 visionarios, ¿no? Pueden surgir. Ha habido un ciclo de rebeliones, de revueltas
sin conducción política todavía, en el sentido que estoy hablando, pero que tenían una dinámica anticapitalista, en Chile, en Colombia, en el propio Bolivia frente al golpe de Estado, etcétera, que de momento están paradas. Pero eso no quiere decir que se hayan solucionado los problemas. ¿Solamente la revuelta es factible? No. Sin la revuelta no hay rebelión y sin la rebelión no hay empoderamiento, por así decirlo, de las masas, autoorganización, etc. Pero eso sería el caldo de cultivo para lograr una posibilidad de reconducir la humanidad en otro sentido. Y hay una cosa, y ya termino, y es el factor tiempo. El factor tiempo es político en este momento. No podemos seguir haciendo pruebas. No podemos volver a la famosa normalidad, porque la famosa normalidad es seguir aumentando el calentamiento global, acabando con la biodiversidad, un poco la normalidad de Brasil, de Bolsonaro. Es horrible lo que está ocurriendo. O sea, están aprovechando la pandemia para destruir comunidades porque quieren hacer negocio en pleno pulmón de la Tierra. Bien, yo creo que esos son los retos. ¿Qué va a pasar? Mira, yo ya hace mucho tiempo que no hago pronósticos en ese sentido. Prefiero hacer propuestas. Prefiero decir, oye, vamos a intentarlo. Pues hay que tomar conciencia de que estamos en una situación de emergencia y esta crisis abre una oportunidad para la impugnación del neoliberalismo. Estas son las palabras de Manolo Garí. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, gracias a vosotros por ocuparme esta mañana. Un abrazo, Manolo.